el micrófono, a ver si está grabando bien. Creo que sí, ya, ok. Ahí está. Entonces, capítulo 11. Y como le decía Coque, aquí en capítulo 11, en lugar de modelar el precio de las opciones, como en capítulo 10, que usábamos ya sea fórmulas o simulación para aproximar el precio de una opción, aquí lo que vamos a hacer es a modelar el riesgo de portafolios de opciones. Ok, Entonces, ¿qué diferencia tiene esto con todo lo anterior? Pues en primer lugar que estamos trabajando con opciones y recuerden que las opciones tienen un problema de asimetría, ¿no? Tienen funciones de pagos no lineales. Entonces, eso hace que se mueva muchísimo el bar. Porque recuerden que las opciones no tienen downside, ¿no? Las opciones tienen su downside topado a cero. Cuando tienes un call y está out of the money, el call no puede darte menos que cero de pago. Sí, O sea, las opciones nada más se ejercen o no se ejercen. Si se ejercen es porque estás ganando y porque te conviene ejercerla. Si no la ejerces, entonces pierdes el precio que pagaste por la prima, pero digamos tu downside está topado a esa pérdida. A diferencia de las acciones, ¿no? Cuando modelábamos VAR para acciones, pues en las acciones tú puedes tener un retorno negativo de hasta menos 100%, ¿no? En sí, cambio, las opciones tienen el downside topado a pagarte cero. ok, Entonces, ese hecho de que no tengas downside, pero sí tengas upside en las opciones, es lo que hace que el cálculo de bar sea diferente y que haya que usar otras herramientas. Entonces, quédense con la idea de que vamos a estar calculando bar aquí para opciones que son un caso pues especial de activos financieros en donde los retornos son asimétricos. O sea, no asimétricos en cuanto a la distribución de los retornos del subyacente. O sea, no se refiere a eso, sino a la función de pagos que no tiene downside y sí tiene upside. Entonces, pues yo ok, creo que aquí sí vale la pena ver el chapter overview, o sea, no leer todo el texto que trae, pero pues lo que les digo, ¿no? El libro hace hincapié primero en la asimetría de los pagos, eso es una cosa importante. Y después te pone la estructura, entonces vamos a revisarla para ver de qué se va a tratar. Pues primero vamos a ver cuál es la delta de una opción, y fíjense que te dice que es la aproximación lineal de... Es una aproximación lineal a la función de pagos no lineal de la opción. O sea, ¿qué te está diciendo esto? Recuerden que la delta es como es la derivada de primer orden del precio de la opción con respecto al precio del subyacente, ¿no? Entonces, justamente lo que te está diciendo es que la delta te da como una idea, como un primer approach a cuánto cambia el precio de una opción cuando cambia el precio del subyacente. Justamente esa es la definición de derivada, ¿no? El cambio en el precio de la opción cuando cambia el precio del subyacente. Entonces, lo que te dice este apartado de aquí es que vamos a usar la delta para aproximar cambios en el precio de la opción. No, ok. ahorita vemos qué es la delta, otra vez lo repasamos, pero la idea es que lo vamos a usar para aproximar cambios en el precio de la opción. Ok, derivada, ¿no? Y la, Exactamente, sí, la derivada parcial de C con respecto a S, ¿no? Donde C es el precio de la opción call y S es el precio del subyacente. la gama es la segunda, ¿no? La segunda derivada. Es correcto, la gama es la segunda derivada del precio de la opción con respecto al precio del subyacente. Ok, Y a vale. eso se le llama aproximación de segundo orden, que a mí como me gusta relacionarlo es con los conceptos de duración y de convexidad. La duración se puede decir la aproximación de primer orden del cambio en el precio de un bono. La convexidad es la aproximación de segundo orden. Y no sé si se acuerdan que si sumas las dos te da una aproximación más exacta que nada más usar duración. Ok, Entonces aquí es igual. Si tú a la delta le sumas la gamma, tienes una aproximación más exacta de cuánto va a cambiar el precio de la opción cuando cambia el precio del subyacente. Entonces, pues vean, aquí el libro dice primero definimos qué es la delta, vemos que sirve para calcular el cambio en el precio de la opción y después vamos a usar eso para desarrollar una metodología para poder medir el riesgo del portafolio, ¿no? Entonces, eso es la primera parte.
O sea, vamos a calcular el VAR usando delta nada más. La segunda parte del capítulo, que es esta de acá, dice, ahora definimos la gama, que es lo que tú dices, la aproximación de segunda orden de precio de la opción, y vamos a construir un modelo cuadrático de distribución de retornos. O sea, que vamos a pegar la delta y la gama para hacer lo mismo que hicimos en el apartado anterior, que es calcular el VAR. Entonces vamos como de sencillo a difícil, ¿no? Primero delta para VAR, después delta y gama para VAR. Ok. Y finalmente vamos a utilizar el método de simulación Monte Carlo para hacer la evaluación de las opciones en un montón de contingencias y sacar el VAR a partir de ahí. Ese es el approach quizás un poquito más difícil. Eso es lo nuevo aquí. Digo, medio nuevo porque ya conocen Monte Carlo. Pero la idea es simular como todas las posibilidades de los precios de las opciones, obtener los retornos y luego sacar el VAR a partir de eso. Entonces, También trae Cornish Fisher. sí. Sí, hay cosas aquí interesantes. Sí, el capítulo está pesado, ¿no? Pero bueno, esa es la estructura. Entonces quédense con que es delta, delta más gamma, Monte Carlo. Esa es la estructura que vamos a llevar. Entonces primero, pues vamos a ver qué es la delta, ¿no? La delta ya les había dicho que es la derivada parcial del precio de la opción. Entonces fíjense, hay una delta para el call, hay una delta para el put. La C es call, la F es put. Entonces es la delta del precio del call con respecto al precio del subyacente. O bien la delta del precio del put con respecto al precio del subyacente, ¿no? Ok, sí. Es una derivada parcial del precio de la opción con respecto al precio de su activo subyacente. Entonces aquí, pues la verdad es que no hay muchísimo más que decir pues, con respecto a la delta. Una cosa importante saber de la delta, para que se acuerden de derivados, es que el nuevo precio de una opción, o sea, imagínense que ayer el precio de la opción era cierto número, ¿no? Ujú. Pero ahora el precio del subyacente cambió en $1 o lo que quieran. Se movió poquito. Entonces, ustedes pueden calcular el precio que va a valer la opción el día de hoy, sabiendo el precio que tenía el día de ayer, más la delta multiplicada por el cambio en precio. Ok. O sea, ustedes pueden calcular un precio nuevo de la opción, o sea, digamos el precio para hoy, sabiendo el de ayer y sabiendo cuánto cambió el subyacente multiplicado por la delta. Ok. Entonces, para que se acuerden justamente digamos, de este enunciado de aquí es de donde sale que usemos la delta, porque fíjense que la delta te ayuda, digamos, véanlo así. Tú dices, el precio final de la opción, o sea, el precio de hoy, es aproximadamente el precio de ayer más el cambio en precio, ¿sí lo ven? Cambio. Sí. Entonces, la parte valiosa de la delta es que te permite calcular el cambio en el precio de la opción. Y ese cambio, ¿están de acuerdo que es muy similar al retorno, ¿no? Es retorno en términos absolutos. Sí. Porque si la opción valía 100, hoy vale 101, entonces este cambio sería $1, ¿no? Tendrías $1 de retorno. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí viene que es una aproximación razonablemente buena, pero que acuérdense, igual que con la duración, mientras más grande es el cambio, o sea, mientras más se aleja el precio nuevo del subyacente con respecto al precio viejo, la delta es una aproximación peor para el cambio en el precio de la opción. O sea, es Entonces, buena para cambios pequeños, ¿no? exactamente, entonces si el subyacente cambia de 100 a 101, es una buena aproximación. Si el subyacente cambia de 100 a 200, es pésima. Ok. Perfecto, ¿no? Y pues aquí está la grafiquita de cómo se ve el precio del subyacente. Bueno, estas son gráficas de derivados, ya, lo saltamos, ¿no? Sí. Entonces, después, acuérdense de que hay una formulita para calcular la delta, ¿no? Y esa fórmula sale del modelo de Black-Scholes. Entonces, todas las deltas que vamos a ver aquí, bueno, la delta y la gamma, la fórmula base, o sea, con fórmula base me refiero como a la fórmula, va a ser el origen de las deltas que vamos a calcular y las gamas. Porque acuérdense que, bueno, ya se los comentaba la vez pasada, pero los retornos no son normales, ¿no?
De hecho, ese era el punto de partida del capítulo 10 que les explicaba. Que les dije, hay asimetría y kurtosis en los retornos. Entonces, el modelo de Black-Scholes no modela bien los precios de opciones. Si no modela bien los precios de opciones, que eso fue lo que vimos en capítulo 10, tampoco modela bien las deltas y las gamas. O sea, Ok. la fórmula de delta de Black-Scholes está basada en normalidad. La fórmula de gamma de Black-Scholes está basada en normalidad. La fórmula de precio de Black-Scholes está basada en normalidad. Como los retornos son normales, entonces las aproximaciones de delta y gamma no son tan buenas. Por eso le vamos a tener que meter ahí un Gram Charlier. Ok. Sí, entonces quédense con esa idea. El problema de Black-Scholes es que o sea, es muy bonito y todo, pero luego te complica las cosas porque de tan sencillo que es que hay que arreglarlo. Ujú. Y el hecho de que haya que arreglarlo es que hay que meterle factores de ajuste, no solamente a los precios, sino a la delta y a la gamma, para que te salgan más exactas. Ok. Ok, entonces pues miren, aquí está el modelo de Black-Scholes, esta fórmula ya la conocen, aquí está la formulita de D1 de mis funciones de Excel. Este es el D1, esta es la función de EXC Black-Scholes. Perfecto. Pablo, la D2 no se utiliza para nada, ¿verdad? En esta. No, en este curso no, esas se usaban derivados. No, Ok. aquí no. La D2 creo que es D1 menos la phi mayúscula de. No, ya no, es 1 menos la phi mayúscula de 1, algo así. Pero no, aquí no Sí, se ocupa. pero no ok. Sí, entonces pues ya, ahora sí, vamos a ver cómo se saca la delta en Black-Scholes. Entonces fíjense que, ¿se acuerdan que les había dicho que era derivada parcial del precio del call con respecto al precio del subyacente? Ujú. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Es Sí. la derivada del precio de Black-Scholes con respecto al precio del subyacente. Si haces un poquito de cálculo, o sea, si derivas esta cosa con respecto al precio del subyacente, te va a salir que es la phi mayúscula de D. Así de sencilla es la delta del call. La phi mayúscula de D1, donde la phi mayúscula es la función acumulada de la distribución normal estándar. Ok. Entonces tú evalúas la phi mayúscula en D1 y ya tienes la delta. Eso es delta. Correcto. O sea, haces pues, el modelo normal de Black-Scholes Ujú. y en lugar de ponerle phi, le pones delta, ¿no? Y ya, literalmente. Exactamente. O sea, yo tengo mi fórmula, tengo la fórmula esta de delta ya programada en Excel. Ah, Entonces claro. tú nada más le pones subyacente, risk free, tasa de dividendos, si es put o call, ¿qué más? Volatilidad implícita y te va a dar la delta ya. Ok, bueno, Pero más digo, para que bien, sepan de dónde sale, por si no les gustan mis fórmulas, pues aquí está la formulita, ¿no? nada Phi más es mayúscula de D1. sacar la D nada más y hacerle la distribución, Ajá, la acumulada, correcto. Y la D, acuérdense que mi fórmula de Black-Scholes te la da, ¿no? te la da. Ok, Correcto, la perfecto. D1 que te da mi fórmula de Black-Scholes es la que metes ahí en la phi mayúscula. Entonces, quiero que vean una cosa importante aquí, para que sea como su reality check en el examen, es que la delta pues siempre tiene que salir entre 0 y 1. Porque la phi mayúscula es una distribución acumulada, ¿no? Sí, ¿Qué es lo máximo que puede valer? 100%, ¿no? siento. ¿Qué es lo mínimo que puede valer? 0%. Si se acuerdan que un call es como una compra apalancada de un activo. O sea, es como irte largo apalancado en un activo. Esa es la intuición de un call. Entonces esta es la idea. Porque también acuérdense que la delta es el número de acciones que necesitas para replicar la opción. Ok, Si se acuerdan de eso, la delta es el número de acciones del subyacente, o sea, el número de unidades de subyacente que necesitas para replicar el call. Entonces te vas largo entre 0 y una opción, perdón, entre 0 y una acciones, ¿no? Digo, para que se acuerden un poquito de esto. Ahí está. Entonces la delta no te puede salir afuera de ese rango. ¿Hasta aquí todo bien? sí, todo bien. Después fíjense que si le aplicamos put call parity, esto es put call parity, ¿no? Aunque no parezca, esto es put Sí, call sí, sí. parity. Si se la aplicas a la delta del call, te sale la delta del put. La delta del put es esta. Phi mayúscula de D1 menos 1. Ok. Y esta delta es al revés que la otra. O sea,
esta te queda entre menos 1 y 0. No, porque si haces un número positivo menos 1, pero es un número positivo menor que 1, menos 1 te da un número negativo, ¿no? Y lo menos que puede valer es menos 1 porque lo menos que podría valer esto sería 0. Sería como 0 menos 1, pues es menos 1, ¿no? Si Ok. fuera aquí 1 menos 1 sería 0. ¿Y esto lo sacas nada más con el put call parity y ya? O Sí, o sea, sea, la demostración de cómo llegar a esta fórmula es con put call parity, te la ponen aquí. sí. No tienes que saber cómo llegar aquí, digo, está bien que sepas, pero esta es la delta del put y ya. Ok, pero O sí, o sea, sea, si llegas, ajá, ya llegas al call, haces el put call parity, llegas al precio del put, ¿no? ajá, es que esto es como una Ajá. aplicación un poquito más, un poquito rara de la put call parity. O sea, aquí lo que estás haciendo sería sacar la derivada de P con respecto a S, a partir de acá. O sea, es como si derivaras todo esto, digamos, para llegar de allá a acá, hay que derivar todo esto con respecto a S. Y como esta derivada es la de C con respecto a eso, o sea, es como hacer la regla de la suma. Sí, no te preocupes demasiado por cómo llegas de acá a acá. Ok. La demostración se hace así. O sea, esto es nada más demostrativo, pues no, Ah, o sea, no creo que, no se puede evaluar eso en el examen. O sea, tú nada ok, más quédate con la idea de que la delta del call es esta, la delta del put es esta, y ya. O sea, eso es lo útil, ¿no? ah, vale, no, ok, o sea, más bien a la delta del call le restas menos uno y ya, esa es tu delta de... Ah, ya, sí, 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 ese es el punto. Sí, porque Ah, esta es sí, delta call menos uno. perfecto, sí, pensé, Y dije, esta. justo dije, pues, ¿cómo llegas a la delta put, sabes? Pero no, ya, si es la delta call y le restas menos Sí, uno. sí, sí, ve qué dice aquí, ¿no? Es la delta del put con respecto, bueno, la derivada del put con respecto a ese, ¿no? Ay, sí, trae Esa aquí es la delta put. Sí, sí, sí. la del call. Ah, ok, perfecto, ya, sin Y problema. la otra es la del call, sí, exactamente. Ok, ok. Entonces esas son las fórmulas de delta call y de delta put. Entonces, como se podrán imaginar, en mis fórmulas de Visual Basic tengo un argumento que te pregunta si es put o call para darte la delta correcta. O sea, tú en mis fórmulas de Excel no tienes que preocuparte por convertirla. La formulita te pregunta es call, entonces te arroja bien la fórmula del call. Si es put, te arroja bien la del put. Ok, perfecto. ¿Sí? Lo más importante de entender aquí es que hay una fórmula de delta para call y una forma de delta para put. Porque la gama, por ejemplo, es la misma para call y put. Ok. Ok, Ah, pues sí, porque es cuadrada, ¿no? exactamente, sí. Se hace positivo, bueno, te hace todo positivo y... Ok. Ok, entonces, bueno, pues aquí está la fórmula de delta con dividendos, ¿no? Lleva un poquito más. Fíjense que la delta con dividendos nada más es E a la menos tasa de dividendos. La Q es la tasa de dividendos por el tiempo de expiración. O sea, es como traerte a valor presente la delta sin dividendos con la tasa de dividendos. Ok. No, ya, ahí dejamos la explicación porque la fórmula ya la tengo programada en Excel. Entonces ustedes nada más le tienen que meter los inputs y ya les va a dar la delta. Ok, Ya no perfecto. nos clavamos demasiado con esto. Después aquí te explican un poquito de que la delta tiene cierto comportamiento. Entonces si les interesa ver o acordarse de cómo se comporta la delta para diferentes strikes o para diferentes maturities, pues aquí están las grafiquitas. Yo la verdad no le veo mucha importancia a esto para el capítulo. Ok. Entonces bueno, pues hasta aquí nada más vimos cómo calcular la delta para el call y para el put con y sin dividendos. No se preocupen demasiado por las fórmulas porque ya están en Excel. Nada más hay que meterles numeritos y les va a dar un número y esa va a ser la delta. Vale. Entonces después viene esta parte del modelo binomial. A mí esta parte la verdad no se me hace que se las puedan preguntar y ahí les va por qué. Y va relacionado a lo que me preguntaban la vez pasada sobre el modelo binomial para evaluar opciones. La cosa con el modelo binomial para evaluar opciones es que normalmente se ocupa para evaluar opciones americanas. Yo no sé si se acuerdan. De hecho, en modelos 2, Yanko les da como una idea de cómo evaluar opciones americanas.
se evalúan con árboles binomiales, ¿no? Entonces vean que aquí el libro les da un ejemplito de cómo sacar la delta de un put americano. Pero esto es con árbol binomial, ¿no? O sea, este es el árbol, vean, estos son los nodos. Este es el up, el primer down. El segundo up, el up y down y el down, down. Estos son árboles binomiales. Y es relativamente sencillo calcular las deltas aquí. Yo no voy a entrar a detalle en esto porque opciones americanas nunca he visto que pregunten en el curso. Y se me hace muy difícil que pregunten algo así en el examen. Entonces, Ok. si les da curiosidad esta parte del capítulo, les va a ayudar a sacar deltas y gamas para opciones americanas, pero para el examen no creo que les sirva, la verdad. Ok, perfecto. Entonces, si quieren, ahí lo dejamos. De hecho, vean que es un ejemplo súper sencillito aquí. Sí, sí, sí. Entonces, esa cosa, o sea, si se acuerdan de teoría de las finanzas, se saca siguiendo, o sea, se saca calculando el portafolio replicante, las unidades de delta para cada nodo. Bueno, ya está, ahí lo dejamos ahí. Y después vamos al modelo de Gram-Charlier. Entonces, ¿por qué Gram-Charlier? Justamente por lo que les decía hace rato, de que el modelo de Black-Scholes es imperfecto, hay que perfeccionarlo, ¿cómo? Metiendo la simetría y kurtosis. ¿No? Entonces, la idea aquí es que si quieren sacar la delta de Gram-Charlier, vean, o sea, vámonos directo a la fórmula ya. Ya para no hacerlos más bolas. Esta es la fórmula, ¿no? Entonces, fíjense qué dice esta. La delta de Gram-Charlier es la delta del call. Ajá, la delta del call es esta derivada parcial, ¿no? La derivada parcial del precio de Gram-Charlier con respecto al precio. ¿Y eso qué cosa es? Pues es entonces todo este monstruo de fórmula de acá. Eso. No, Entonces aquí ya no es nada más sumarle un término de ajuste, ¿no? no, está. O bueno, no, de hecho sí. Sí, pero está escondido. Vean, el término original es este. ¿Se acuerdan que esa era la delta de Black-Scholes? Sí, Esta es la delta de Black-Scholes. Pues hay que pegarle después de eso esto de una acá. formulota. Eso también ya lo tengo programado en Excel. Ok, sí, porque no hay forma de meter eso en el examen. No, no. Entonces, bueno, pues ya es una fórmula. Nada más vean qué cosas trae. La Z1, asimetría. Y la Z2, kurtosis. Bueno, exceso de kurtosis. Y todo lo demás son inputs de Black-Scholes. La T tilde es el tiempo de expiración. La D, pues ya sabes cómo sacarla en Black-Scholes. La phi minúscula es la normal estándar no acumulada. D es la misma, es la de 1. Sigma, volatilidad implícita, etcétera, ¿no? O sea, lleva todos los inputs de Black-Scholes más asimetría y exceso de kurtosis. Entonces aquí nada más hay que meterle números a la fórmula y te va a escupir otro número que va a ser la delta por Gram-Charlier. ¿Queda claro? Ok, Y la delta de Gram-Charlier para el put, porque fíjense, esta es la delta del call. Bueno, no dice delta C, pero se sobreentiende porque la derivada es del precio del call con ¿cuál? respecto a S. Ok, sí. Entonces aquí tenemos la delta del put con respecto a S. Es nada más la delta que te sale arriba menos 1. Es uno. Ok, igual que un Black-Scholes. Exactamente igual que en Black-Scholes. Ok, Perfecto. Entonces, hasta aquí lo único que hemos hecho es pegarle un término a la delta de Black-Scholes para hacerla más exacta, ¿no? Para meterle asimetría y kurtosis de retornos. Entonces después, aquí viene otro modelo que se llama el modelo Garch de Option Pricing. Este modelo no es nuevo, es el del último ejemplo que hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan del ejemplo larguísimo de simulación? no, sí, ¿Se acuerdan que había un Garch ahí? sí. Aquí te está volviendo a explicar ese modelo rápido, ¿no? Para que te acuerdes. Te dice que el precio de una opción es el valor presente del valor esperado del pago de la opción, ¿no? Que es lo que así sacábamos las simulaciones, ¿no? Le sacábamos la esperanza a todos los valores de la opción a vencimiento de la opción y después lo traíamos a valor presente con la risk free. Ujú.
Sí, y de hecho aquí está, este es el método Monte Carlo que hacíamos. O sea, esto es lo que hicimos en los últimos 10 minutos que les estaba explicando de ese ejemplo. Era lo de poner en tu columnita todos los valores posibles de la opción para las 1000 simulaciones que hicimos, sacarles el promedio, o sea, fíjense, esto es promediar, porque es sumarlos y dividirlos entre el número de simulaciones, eso es promediar, traerte el valor presente y eso es el precio. Entonces, esto es lo que hicimos el ejemplo pasado, nada más para que se acuerden del método, ¿no? Se llama método Garch porque justamente ocupa un Garch. Okay, entonces, ¿cómo sacar la delta por simulación? Pues no es nada más que un formulazo bastante feo, pero es un formulazo. Entonces, o sea, estamos haciendo un pasito más que antes. En el capítulo 10, último ejemplo que hicimos, sacábamos el precio por simulación. ¿Sí? Era nada más el precio por simulación. Ahora vamos a sacar la delta por simulación. Entonces vean que el signo aquí es este igual ondulado que es de aproximación, ¿no? Entonces, vamos a aproximar la delta por Monte Carlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca la delta por Monte Carlo? Pues miren, es muy similar en el sentido de que también haces el descuento, o sea, también te traes a valor presente algo, y de hecho también es un promedio. Fíjense, 1 entre MC es dividido entre el número de simulaciones, entonces esto es promediar, y esta es una suma, es la parte de sumar del promedio. ¿Pero qué vamos a sumar? Vamos a sumar el cociente del precio del subyacente con respecto al precio actual. O sea, este es el valor inicial, ese es 0. Este es el valor final en la simulación del subyacente. Entonces, pues, les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan que en el ejercicio del capítulo 10 teníamos que simular 50 días de precios? Sí, Entonces, este sería el precio del día de hoy. Este sería el precio del día 50. ok. Y esta es la función indicadora que te dice si el precio del día 50 es mayor que el strike, entonces Right. ponme 1 y si no ponme 0. Ok. Entonces, ¿qué es este promedio ya en términos como más, más simples? Es promediar esta razón de acá, la razón precio final entre precio inicial, si el precio final es mayor que el strike, o sea, si la opción se ejerce. O sea, es Sí. promedia las S para las que la opción se ejerce y para las que no se ejerce no las promedies. Eso es lo que significa esta suma. Ok. Entonces, ¿solo lo hacen el día 50 o lo puedes hacer? Sí, no, pues sí, ¿no? Solo hasta Sí, el o día sea, 50. acuérdense que son opciones europeas, entonces la opción europea se, Es el se justo. modela hasta el día en el que vence, ¿no? Sí. Si vence en 50 días sería la S del día 50. Si vence en 20 días sería la S del día 20. Ok. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, pues esta es una formulita nada más para calcular la delta. Y de hecho se hace, o sea, si ya tienes la simulación es súper fácil, porque ya sabes cuánto vale S en el día 20 o en el día 50 para cualquier simulación, ¿no? Entonces nada más sería hacer esta fórmula condicional, promediar todo, traértelo a valor presente y eso es la delta. ¿No? Creo que Ok. hay un ejemplo en el workshop, ahorita lo vemos. Vale. ¿Cómo se saca la delta del put? Eh, pues con put call parity, ¿no? Sería esta cosa menos 1, ¿no? O sea, Ok. ¿se acuerdan que la put call parity acá era la delta del call menos 1? Ok, en todos los modelos es la delta del col menos uno para sacar la Exactamente, sí. Aunque sea simulación es la delta del call menos 1, correcto. Ok, perfecto. Perfecto. Aquí hay una fórmula rara. Estoy intentando acordarme de qué es esta cosa, pero creo que ni se usa. Es la delta. Dice el closed form Garage process. Ah, ok, esto es para un caso muy específico en donde hay un Garch que se resuelve sin solver y te dice que la fórmula del call es esto. No, esto no le hagan caso. Ok. Sí, eso es un caso súper específico y no creo que se los pregunten. Ok, entonces
A ver, vamos a hacer un recap. Aprendimos a calcular la delta. Entonces ya, fíjense que ya llevamos como varias deltas. Llevamos la delta de Black-Scholes para el call y para el put, ese es fácil, se saca de un formulazo. La delta de Gram-Charlier, que arregla el problema de asimetría y kurtosis, también es relativamente fácil, se saca de un formulazo. Y la delta del Garch Model, que es la delta de Monte Carlo, se saca haciendo la simulación, haciendo una formulita, sacándole el promedio y descontándolo. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que todo lo que les expliqué hasta ahora es cómo calcular deltas por distintos métodos. Ujú. Nada más cómo calcular deltas, o sea, no tiene ninguna complicación conceptual. Solamente Sí. es cómo saco el numerito que es la delta. Así con esos tres métodos que les enseñé. Ya sea el Black-Scholes, el Gram-Charlier o el de simulación. Esta parte del capítulo es ahora sí ver cómo usarlo. ¿Para qué sirve la delta, no? Entonces, la parte 2, que es la que acabamos de ver, cómo calcular la delta. La parte 3, para qué nos sirve la delta y cómo usarla. Perfecto. Entonces, pues lo que les decía hace rato, creo que la parte importante de este apartado es esta. Te dice, la delta en el valor del portafolio de opciones, o sea, súper importante, el cambio en el portafolio de opciones entonces se denota así, DB es el cambio en valor de portafolio. O sea, ¿cómo se representa eso? Imagínense que tienen un portafolio con 5 opciones. Ayer valía 100, hoy vale 105. DB es 5. Ok. ¿Sí? Entonces, la DB es el cambio en el valor del portafolio. Si dice DBPF, se refiere al cambio en valor. Sí, es como D de cambio, ¿no? D de delta. Cambio en valor del portafolio el día siguiente. O sea, es el cambio en el día siguiente con respecto al día anterior. Por eso les digo, si hoy vale 105 y ayer valía 100, DBPFT más 1 es 5. Ok. Entonces, ¿cómo se saca esta cosa? Se saca como la delta multiplicada por el cambio en precio del subyacente. Ok. Entonces, por ejemplo, imagínense que la acción, o sea, el subyacente cambió de $80 a $90. Esto sería 10, ¿no? Sí. Subió $10, pues este es 80, este es 90, 90 menos 80 es 10, 10 por la delta, te da el cambio en el valor de tu portafolio que tiene una opción. Ok. Y el libro te demuestra que esto, o sea que para que ya no tengas que sacar valor final menos valor inicial, lo puedes hacer directamente multiplicando el precio de hoy por el retorno de mañana. Y esta es la fórmula que se ocupa en casi todo el capítulo. Entonces, el cambio en el valor del portafolio de opciones es delta por el precio actual, o mejor dicho, por el precio inicial de la opción, perdón, del subyacente. Recuerden, ese es subyacente, entonces ese es delta, por el precio inicial del subyacente, que en mi ejemplito les había dicho que iba de 100 a 105. Entonces, este sería 100. Y el retorno, ¿se acuerdan que les había dicho que, o sea, bueno, si cambia de 100 a 105 hay 5% de retorno, ¿no? Sí. Entonces es delta por 100 por 0.05, Ok. Sí. que sería 5 por delta, que es lo mismo que acá. 100 menos 95, 5, ¿no? O bueno, no, de hecho, el ejemplo era creo que 105 menos 100, ¿no? 105 menos 100 por delta es lo mismo que 100 por 0.05 por delta. ¿Sí queda claro? Sí. Súper. Entonces, esa formulita, pues quédensela en la cabeza porque va a ser útil. Ok, entonces aquí vienen más explicaciones. Eso no importa mucho, vámonos directo a la varianza del portafolio. Fíjense que la fórmula es similar a la anterior. La anterior era dBPFT más 1. Esta cosa de acá es sigma, es la varianza, sigma cuadrada de dBT más 1. ¿Cómo se saca esta cosa? Es como elevar lo anterior al cuadrado y poner aquí una sigma. O sea, ya no se preocupen demasiado de cómo llegar aquí.
Nada más, la varianza del portafolio a partir de la delta es tomar la delta, elevarla al cuadrado. Tomar el precio inicial, que recuerdan que les había dicho que era 100, entonces Ajá. sería 100 al cuadrado. Y aquí lo único nuevo es meterle la varianza, pero del subyacente. ¿Y esa por lo general es dada o hay que sacarla o cómo funciona? La pueden sacar con un gancho, ¿Con un Garch? o Ok. se las pueden dar, o sea, sí, sí, sí. Esta es la del subyacente. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Y eso es una cosa súper, súper importante. La varianza de un portafolio que tiene opciones no es la misma que la varianza del subyacente. O sea, ejemplo súper fácil. Imagínense que el subyacente es la acción de Tesla. Las opciones son calls at the money sobre Tesla. Si la volatilidad de Tesla es del 60% anual, la volatilidad de la opción no va a ser 60%, va a ser otra cosa. Entonces, esta es la volatilidad de Tesla. Esta es la volatilidad de las opciones. Son cosas diferentes. Como estamos modelando el portafolio de opciones, la volatilidad que tenemos que modelar es esta del lado izquierdo. Porque es un portafolio que tiene opciones. Ya no te interesa la volatilidad del subyacente, sino la volatilidad de las opciones para calcular el VAR. Entonces, esa es la utilidad de esta fórmula, que a partir de la delta, el precio actual del subyacente y la volatilidad del subyacente, puedes llegar a la volatilidad del portafolio de opciones. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, entonces nada más del lado izquierdo recuerden, opciones, del lado derecho, subyacente. Entonces esa fórmula también hay que guardársela uno en la memoria porque esta nos sirve, ¿no? Nada más les estoy explicando qué representa cada fórmula. Entonces, ¿qué fórmulas hemos pasado? La del cambio en el valor del portafolio y la de la varianza del portafolio de opciones. ¿No? O sea, este portafolio también es de opciones, ¿no? Este es portafolio de opciones, cambio en el valor del portafolio de opciones, varianza del portafolio de opciones. Entonces, fíjense, ya llegamos a lo que nos importa, el VAR. Nada más que este VAR es diferente del VAR que hemos visto en todo el libro, porque fíjense que este VAR tiene un signo de pesos antes. Ah, sí. No sé si se acuerdan que cuando le pones el signo de pesos al VAR, eso se llama money bar. Sí, El venía creo money que... bar no está en términos porcentuales, está en términos absolutos. Ok. O Venía en el sea que, capítulo 2, ¿no? Creo. ajá, eso está en dólares. ¿Se acuerdan que el VAR antes era 5% de VAR o 3% de VAR o lo que sea? Ujú. Ahora este VAR va a estar en pesos y centavos. Esa es la única diferencia, ¿no? Entonces este VAR, ¿cómo es? Es menos el valor absoluto de la delta por el precio inicial del stock, que es el subyacente, por la volatilidad del stock, por la phi de... Bueno, este es el percentil, ¿no? Es el percentil de la normal estándar, que corresponde al nivel de confianza del VAR. Ok. Sí, entonces fíjense que se puede hacer la aproximación. O sea, ¿de dónde sale esta fórmula de aquí? Fíjense que es la raíz cuadrada de esta. ¿Sí ven cómo todo esto está al cuadrado? Sí. Es delta cuadrada, S cuadrada, sigma cuadrada. Y si le sacas raíz y todo Le queda... saca raíz, nada más que, mucho ojo, la delta recuerdan que puede ser positiva o negativa. Lleva. Ok. Entonces, Entonces la opción. hay que ponerle el valor absoluto, ¿no? Ok. Pero nada más es por eso. Es valor absoluto de delta, S, sigma, percentil. Que es lo mismo que acá. Fíjense que esta cosa es esta cosa. O sea, esto es una sustitución nada más. Esta como no tiene cuadrado, hay que sacarle raíz a todo esto. Por eso le sale esto. Y finalmente el percentil. Ok. Entonces, esta fórmula de aquí es el resultado de todo este apartado. O sea, la fórmula que van a estar aplicando hasta que se cansen va a ser esta. Cómo sacar el VAR del portafolio de opciones. Pero me los quise llevar de la manita, o sea, paso por paso de qué se hace. Primero vamos a necesitar la delta. Y después vamos a necesitar la sigma del portafolio.
La sigma del portafolio sale de aquí. Y por eso esta fórmula se puede escribir así. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, mira, aquí te pone la explicación del VAR monetario. Como este VAR se mide en dólares, entonces podemos